de la serie Encuentros Literarios. En esta oportunidad conversaremos con el escritor y artista Otto Apuy sobre su novela Viaje al Retorno Puntalín. También nos acompaña María José Salazar, encargada de la Cátedra de Arte de la UNED. Don Otto, cuénteme cómo fueron sus inicios literarios, cómo el artista plástico, el pintor, siente esa inclinación hacia la literatura y empieza a escribir. Yo creo que todo se debe a la riqueza del lugar donde vivía, donde crecí. Era un pueblo pequeño en ese tiempo, muy lleno de vida, ¿verdad? De cultura, de tradiciones, de leyendas. Y mi familia era una familia grande, muy dinámica, muy mezclada, ¿verdad? Con lo chino y con lo guanacasteco. Entonces yo creo que era el entorno ideal. Pero yo descubrí desde muy pequeño que me gustaba dibujar y escribir. Y gracias a unos concursos que organizó la Cámara de Ganaderos de Guanacaste, de redacción, era un concurso de redacción que hacían entre estudiantes de escuela y de colegio. Yo ya participé, estando en segundo o primer año de colegio, participé en ese concurso que por cierto lo gané. Entonces ahí como descubrí y mi familia también descubrió que yo escribía y que había recibido ya un reconocimiento, digamos, que hacía obvio que me gustaba escribir, y yo también, fue algo que también me alentó a seguir escribiendo. Fue un cuento que se llamaba El Ermitaño y fue publicado en la revista Costa Rica Ayer y Hoy. Eso es lo que yo recuerdo así como en la parte literaria. Claro, participaba en la escuela y participaba en el colegio, siempre escribiendo en todos esos concursos que se hacían anuales, ¿verdad?, con los estudiantes. Sí. Entonces es desde muy pequeño. Sí, desde muy pequeño. Yo creo que casi todos los inclinación. artistas, ¿verdad?, nacemos así con esa inquietud y luego uno se va formando poco a poco. Ya. Qué interesante. Don Otto, y desde el punto de vista pedagógico, su novela representa un gran aporte para rescatar la presencia, la participación de la comunidad china en el desarrollo histórico de nuestro país. ¿Fue este su propósito al escribir la novela? Sí, sí, en gran parte. De hecho, el escribir, digamos, una novela fue precisamente escribir esta novela. Yo había tenido, mis libros eran textos literarios muy experimentales entre cuento y poesía. No era, digamos, no concebía todavía un espacio para una novela. Pero siempre pensé que si alguna vez escribía una novela iba a ser sobre el tema de la migración china. El tema de mis abuelos, el tema con quien yo crecí, ¿verdad? Sus cuentos de sus viajes, sus cuentos llenos de leyendas, de misterio. Pero detrás había una gran lucha, ¿verdad?, por la supervivencia, por superarse, por buscar otros horizontes, por ayudar a la familia. De hecho, cuando vino este ancestro mío, el primer ancestro, la China de esa época era una China muy pobre. Fue la única época en que hubo migración china, porque China no es un país de grandes migraciones, sino todo el mundo sería chino, ¿verdad? Claro. Desde el viaje del primer emperador chino se dieron cuenta de que China era lo suficientemente grande y no necesitaba ir a ningún otro lado. Entonces, oír hablar uno de niño de esos viajes, ¿verdad? Y ver los baúles llenos de sus abrigos, abrir la maleta de bambú, por ejemplo, que utilizaban para esos viajes, y ciertas anécdotas. Entonces, todo eso siempre se me quedó en mi ser creativo, digamos, como el fundamento o el tema que era propicio para desarrollar una novela. Entonces, de hecho, comencé a escribir mi primera novela, esta novela Viaje al Remoto Puntalín. Sin embargo, yo ya he publicado 8 libros antes de inclusive esta novela, que fue la primera que comencé a escribir, y tuvo un largo proceso. Y lo que me hizo gracia y fue curioso,
que conforme la novela misma se convirtió en lo que era el mismo tema. Cuando llegó un momento en que ya la tenía lista y ocurrió algo en China, ¿verdad? Que tenía que ver con la familia de nosotros. Entonces dije yo, ay, tengo que seguirla. Y es eso, porque todo el mundo dice, escribir sobre China es un poco difícil. Cuando uno llega a una semana, quiere escribir sobre China. A las 2 semanas se da cuenta de que cuesta un poco. Y al mes se da cuenta que es muy difícil, porque ya cuando comenzó, había comenzado en China otra cosa. Porque es tan grande y tan inmensa que se mueve, ¿verdad? Continentalmente. Entonces, yo tenía esa novela acabada y de pronto se establecen relaciones con China continental. Óscar Arias Sánchez abre las relaciones diplomáticas con la China original, ¿verdad? Entonces yo me di cuenta que ese era el último capítulo para cerrar la novela, porque era un buen cierre, era volver otra vez al origen, ¿verdad? Porque antes era con Taiwán las relaciones, pero en este caso ya... Entonces eso, me ocurrió lo mismo, entonces volví otra vez a escribir ese último capítulo y entonces la novela comenzó a entrar en otro proceso y fue así, poco a poco, fue tan lenta que cuando llegó a estar terminada me di cuenta que era como una metáfora de la misma China, ¿verdad? Claro. Un proceso de ardua construcción. Sí. Ajá. Quiere decir que son muchas fuentes las Sí. que utilizó para construir la novela. Sí. Sí. También la experiencia mía, por ejemplo, que no es una novela que escribí en mi adolescencia ni en mi edad adulta, sino ya es una novela escrita como adulto mayor, cuando había dominado, digamos, la parte estética mía como artista plástico. Entonces, lograr describir ese maravillosismo chino, puntarenense, guanacasteco, o sea, me fue fácil visualizarlo por la experiencia plástica mía, la experiencia de la belleza, la experiencia de los colores, poder darme cuenta cuánta belleza había detrás de eso, cuánta poética había detrás de eso y cuánto realismo, también mágico, ¿verdad? En ese caso. Sí, se nota el artista plástico escribiendo, la visión del artista plástico que escribe y cómo describe los paisajes de Punta Arenas, de Guanacaste, la naturaleza virgen. Y esa es una estética del pintor escribiendo, ¿verdad? Claro. Sí, además en mis libros antes habían salido, siempre tocaba el tema chino. Ya. Digamos, en cuentos siempre había un personaje chino, ¿verdad? En varios libros míos de cuentos aparece ese personaje chino. Como también en mi pintura aparecía siempre algún tema chino. La gente me decía, mira, qué raro, tus dibujos tienen algo chino, tienen algo... Y yo decía, bueno, debe ser que se le sale a uno, ¿verdad? La sangre, se le sale a uno la cultura esa que tiene uno contenida, interna, como uno está aflorando como artista. Entonces, ese caudal, por ejemplo, fue el que me hizo visualizar la novela y mi experiencia, digamos, todo en conjunto. También el momento en que fue publicada la novela, porque yo creo que no hubo mejor momento que cuando se declaró que éramos un país pluricultural, diverso, etc. Entonces, en ese sentido, el tema de la migración china se hizo importante. Sí. Y ya yo tenía ya esa novela que no es propiamente una novela histórica, es una novela rica en ficción, digamos, donde yo puedo explotar mi creatividad y mi experiencia. La idea de que se habla que es una novela sobre la migración china es sí, porque el tema es ese, claro. Pero la historia es una historia de ficción, es una historia inventada, ¿verdad? Porque no hay personajes reales. Sí hay una parte donde sí son reales, que es la parte final, que es la que toca ya más propiamente a mi abuelo y a mi bisabuelo. Pero también yo quise abrirla, que fuera, por eso fue ficción, que fuera también una muestra de cómo fue la migración china en todo el país. Y de hecho así fue en todo Centroamérica y toda Latinoamérica. La migración china
fue muy parecida, ¿verdad? Todo comenzó con el personaje que llegaba y montaba su negocio. Es muy interesante, de verdad, lo que nos cuenta, porque no es solo historia, sino que es todo un bagaje que viene con usted. Para algunos estudiosos, lo que es el ocultamiento de la importancia de ciertos grupos, en realidad, el devenir de la sociedad costarricense y la china, en este caso representa uno de los capítulos históricos, se puede decir, más oscuros y vergonzosos. Pero también hay una historia de migración y exclusión, abusos, entre otras cosas que han pasado, que sufrieron los migrantes chinos en Costa Rica, que aparece en su novela. ¿Está usted de acuerdo con esto que yo le planteo o no? No, claro que sí. En realidad, digamos, comparado la migración china en el país, fue un poco una historia más feliz que la que fue en otros países. Por ejemplo, en México fue terrible. En México hubo asesinatos en masa de chinos, etcétera, por su extensión, ¿verdad? O por su misma condición política, histórica. En el caso de Costa Rica hubo linchamientos también de chinos, pero en la construcción del ferrocarril al Atlántico. Ahí sí hubo, digamos, violencia y de expulsión de ellos. También en cierta época los chinos venían casi en esclavitud, lo que llamaban semi-esclavitud, Claro. que venían a trabajar y tenían que trabajar 3, 4 años en esa compañía para poder ser libres, ¿verdad? También el caso de mi familia, de mi primer ancestro, que fue el primero, digamos, en establecerse en Punta Arenas, aunque ya habían pasado muchos chinos en ese tiempo, pero fue el primero que decidió encontrar su montaña de oro en su propio lugar. O sea, porque la idea de él era ir a Estados Unidos. Estados Unidos era el país de la montaña de oro, o sea, California. Entonces, en China, la montaña de oro, el ginseng, era una especie de sueño, ¿verdad? Ir allí y hacerse rico. Entonces, contaron que este ancestro mío encontró su montaña de oro en Punta Arenas, ¿verdad? Comenzó a trabajar y comenzó a desarrollar su proyecto de vida, fue ampliando sus negocios y luego se trajo familiares, volvió a China y a casarse y luego se vino de nuevo para Punta Arenas y luego envió a sus hijos a casarse a China y luego vinieron de nuevo a Costa Rica y así se estableció un puente que se mantuvo durante generaciones, ¿verdad? Ya el caso de mi padre ya no pudo ir a China y casarse con China por la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Ahí es donde se acabó esa historia de que yo llamo el nudo chino, el puente ese que se estableció. Y todavía se establece porque hay ancestros míos todavía que van a China y vuelven y sus hijos van todavía y se casan y vuelven aquí de nuevo, después de muchas generaciones. Por ejemplo, los del restaurante Canhua en la Avenida Segunda, frente a la Caja del Seguro. Ese restaurante, ahora precisamente la que era dueña de ese restaurante está viviendo ahí en esa casa que era de nuestros ancestros, ¿verdad? Entonces, y sus hijos vienen aquí a San José y se van y vuelven. Entonces hay una conexión. Bien interesante. Quiere decir que eso es interesante, que los países tienen esas raíces, el ¿verdad? vínculo se mantiene. Sí, se por mantiene. generaciones. Sí, se mantiene. Y hay partes de la familia en que hablan cantonés, ¿verdad? Con distintos dialectos porque son de distintas ciudades. Y hay otros que no hablan absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, y eso es ¿por qué? Porque el padre y la madre hablan en chino, entonces ellos crecen escuchando cantonés. En otros, el papá se casa con una costarricense, entonces ya no hablan español. Todo cambia. O en el caso de nosotros, que nos dijeron, mejor ustedes no aprenden cantonés, sino que aprendan inglés. Entonces, más le decían a uno, aprenda otros idiomas que chino, porque como ellos ya hablaban chino y se suponía que uno ya no iba a regresar a China. Ya después de 4 generaciones, ya nadie quiso volver a China, excepto un tiempo allá circunstancial, digamos, por un trabajo o por viajes.
etcétera, nada más. Sí. Hay un personaje, bueno, que ya usted ha mencionado, que es Tai Chin, que demuestra los valores de la cultura china, con perseverancia, disciplina, amor al trabajo, amor a la familia, a la cultura. Es un personaje bien interesante. Bueno, como usted dice, él viene detrás de la montaña de oro, pero no puede llegar a California, entonces se queda en Costa Rica, en Punta Arenas. ¿Cómo construye ese personaje? Que es de ficción. Pero Sí, ¿qué hay exacto. detrás de Tai Chin? Eso fue lo primero que decidí, que fuera un personaje de ficción. O sea, en realidad, Tai Chin tiene el significado, digamos, de Tai grande y Chin, China. La gran China, digamos, el gran pionero. El gran pionero. Eso es, digamos, simbólico el nombre. En realidad ese es un personaje que existió. Él vino bueno, no había cumplido los 15 años cuando llegó a Costa Rica y era huérfano, además. Y además no pudo entrar a China y le fue negado eso, entonces para él fue como que el acabose de su sueño. Sí, Ya su futuro, ya todo lo que Claro. él nunca había pensado que iba a ir a otro país excepto a California, a California. a los Estados Unidos. Entonces su llegada a Punta Arenas fue como la llegada de ese puente. Yo lo veo como ese dragón milenario que se unía con el dragón mesoamericano, Quetzalcóatl. Digamos, entonces hay una pintura mía que son la mezcla de esos dos dragones. Es interesantísima esa pintura. Entonces esa poesía, por ejemplo, él hablaba de que cuando llegó al Golfo de Nicoya estaba pletórico de aves y claro, era vibrante, era sensacional, digamos, la vida natural, ¿verdad? Y lo indígena y lo precolombino. Y entonces él venía lleno de cultura del sur de China, que era una cultura supersticiosa, digamos. Entonces se mezcló con la superstición guanacasteca. Allí es donde yo comienzo a definir ese realismo mágico nuestro propio, mezclado de chino y chorotega, ¿verdad? Ese mundo, por ejemplo, es la Costa Rica de principios de siglo, ¿verdad? La Costa Rica de cambio de siglo. Entonces, haber llegado un chino a Punta Arenas de esa época era muestra de choteo, porque era distinto, ¿verdad? Los personajes extranjeros siempre eran vistos como alguien que llegaba a apoderarse, Sí. que alguien que llegaba con enfermedades, porque en ese tiempo se creía que las personas que venían de ultramar traían enfermedades. Y él fue, de hecho, volviendo a la pregunta esa del racismo, fue víctima mucho de ese racismo, pero él en lugar de... El miedo a lo desconocido. Sí, en lugar de combatirlo, lo que hizo fue como bajar su perfil. Y dijo, bueno, los chinos mejor bajan su perfil y seguir trabajando como una hormiguita, trabajando y no mezclándose, etcétera, etcétera. De ahí vino un poco la reacción luego de sus hijos, porque ya sus hijos fueron nacidos en la propia tierra, y ya eran costarricenses, y muchos de ellos también se casaron costarricenses, entonces se estableció ese nexo que hizo desaparecer esos prejuicios que habían racistas contra los chinos, y fue otra historia. Pero por muchos años se ocultó, digamos, que había racismo contra ellos, porque no quisieron heredar a las generaciones siguientes, no quisieron heredarles esos prejuicios. Ahora, Tai Chin era un emprendedor. Montaba negocios, trabajaba muchísimo y producía mucho. O sea, Sí, sí. ha sido una característica de los inmigrantes chinos, ¿verdad? Sí, sí. Esa- Sí, eso, de hecho, ahí cuando se habla simbólicamente de buscar la montaña de oro, ahí simbólicamente es eso, esa montaña de oro no había que buscarla, sino que cada uno la tiene adentro. Ya. Cada uno de nosotros tenemos esa montaña de oro. Es la filosofía de emprender cosas, Ajá. emprendedurismo. Es la filosofía de trabajo, ¿verdad? Del amor a la familia. Un chino siempre quiere trabajar, ahorrar, poner a sus hijos a estudiar y ojalá en los mejores colegios. Entonces, esa es como su premisa, digamos, ante la vida.
Entonces, y Es un legado. de hecho son así, es un legado. Sí. Es que en las civilizaciones antiguas, todas tienen eso. Si uno busca también a personas de otros países, también son emprendedores. Por eso los pioneros son emprendedores, porque son los que abren camino, son los que llegan donde la está, ¿verdad? Donde no hay nada. Está virgen. Y está virgen, y entonces comienzan a trabajar. Y, por ejemplo, ellos para poder mandar a sus hijos a China de nuevo, en ese tiempo costaba mucho, porque de dónde cogían plata. No había, alguien podía tener muchos terrenos, muchas fincas, pero no tenía dinero, ¿verdad? Entonces, el comercio, el vender confites, el vender comida, el vender todo esa actividad empresarial y ahorro es lo que les permitió a ellos también poder plantear las profesiones y el futuro de sus hijos. Y hoy por hoy es lo que permite Y también. es lo que permite, ¿verdad? Y es el legado que ha dejado al país como otros pioneros también que han venido. Entonces, eso es una historia que ejemplar, yo creo. Sí, claro. Definitivo. Que de hecho otros tipos de inmigrantes no tienen esa historia escrita o no se ha expresado Sí, no está plasmado. como está en la novela, el narrar la historia de los pioneros chinos, ¿verdad? Sí. Sobre todo la migración china. que el país tiene ausencia de esa literatura. Sí, De hecho, es el primer libro, digamos, que se publica sobre el tema de los chinos en el país. Y también abre la necesidad de otros libros, también de otras migraciones. claro. Todavía hace falta la versión limonense, por ejemplo, de la migración en Limón de chinos. Aunque es muy parecida, porque todos tuvieron su comisariato, ¿verdad? Todos se conocían. Nosotros tuvimos familia también en Limón, ¿verdad? Pero no fue una familia de las que vinieron al principio, sino que muchas familias chinas se mezclaron. Aquí también yo tengo mucha familia que se han mezclado con otros paisanos que han venido también de otras ciudades, que se han mantenido ahí mezclados. Y por eso algunos somos muy chinos y otros somos menos chinos, ¿verdad? Don Otto, ¿y por qué Punta Arenas se convierte en el enclave, ese nodo hegemónico de la población china en Costa Rica? Sí, bueno, ahí está la poética que te maravilloso. contaba de eso. El nombre, Viaje al remoto Punta Lin. Punta Lin es Punta Arenas. Está pronunciado con acento ellos, chino. claro. No, Punta Arenas. Entonces, el Punta país Lin. ese bonito, el puerto bonito hace Punta Lin. Entonces, fue el país íntimo de la familia china. O sea, por muchos años se habló que iban a Punta Lin y los chinos de allá en Samjeong, en Guangdong, en la provincia de Guangdong, que es cerca de Hong Kong, hablaban, ¿a dónde vas? Ah, nosotros ir al país de Punta Lin. Y todo el mundo entendía que venía a Costa Rica. Pero no decían Costa Rica, decían Punta Lin. Entonces la familia creía que Punta Arenas era un país. Y por muchos años se quedó. Entonces yo dije, claro, qué lindo tener un país imaginario, ¿verdad? Y todo libro, toda novela siempre tiene un país imaginario. Entonces ahí Punta Lin es ese país como de la esperanza, el país del futuro, el país poético, ¿verdad? Lo curioso es que años después me vine dando cuenta de que para la percepción de quien viene desde el Pacífico a Costa Rica, es lógico que piense que Punta Arenas es todo el país. Porque excepto Guanacaste, desde allí hasta el sur, pertenece a Punta Arenas. O sea, Golfito, Jacó, todo eso es de Punta Arenas. Entonces, quien lo ve desde el Pacífico dirá, si todo eso es de Punta Arenas debe ser el resto, que está detrás debe ser de Punta Arenas también. Sí, claro. Pero eso fue también parte de ese espíritu, digamos, emprendedor hacia el misterio, hacia el Mou, ¿verdad? Esa niebla que definían también los ancestros nuestros en Punta Arenas. El Mou era la niebla que venía a cambiarlo todo. Entonces era algo misterioso. Y cuando los personajes llegaban de China y estaban ya en Punta Arenas, venía el Mou y cuando desaparecía su rostro era distinto.
Su rostro tenía un sentido de territorialidad. Su rostro estaba mirando al mar también, pero con una tierra que le estaba esperando por muchos años y para toda la vida. Claro, ¿verdad? muy místico. Sí, muy místico. Sí. Agradecemos a don Otto Apuy sus bellas palabras en torno a su novela y a toda la historia de la migración china a Costa Rica. También a María José por su participación y a ustedes en sus casas les agradecemos su participación y los invitamos nuevamente a un programa más de Encuentros Literarios. Muchas gracias.